El dicho dice que quien avisa no sorprende a nadie. Y desde hace tiempo hemos estado advirtiendo aquí lo que va a pasar con Brasil. Mientras la gente quiere engañarse con las elecciones que se acercan, donde vendrá más de lo mismo, el gobierno actual tiene una certeza aterradora de que va a seguir en el poder. Solo Dios sabe por qué confían tanto en sí mismos. Es al darse cuenta de esto que muchas empresas están saliendo de Brasil. Y no solo ellas, sino que muchos brasileños también están vendiendo sus cosas y yéndose a países vecinos. Aquellos que tienen más recursos logran irse más lejos. ¿Y por qué están tan seguras de eso? Bueno, las 3 últimas notas quiero agradecer mucho a nuestro querido hermano. Pasé por aquí. Un fuerte abrazo para él. Estas 3 notas indican esa realidad. La primera publicada en la Agencia Brasil, Reforma Tributaria. El gobierno la pospone para 2021. En 2027 se exigirá CNPJ para personas físicas y productores rurales. En esta segunda nota, publicada por FENACOM, los dueños de inmuebles rentados deberán tener CNPJ para emitir facturas a partir de 2027. Y la última que veremos hoy, un agricultor siembra caoba africana en 3 hectáreas en el interior de Goiás. Espera 15 años para talar y descubre al momento de la venta que necesita autorización de IBAMA, la cual puede tardar hasta 2 años. Todo esto, mis nobles y queridos hermanos, forma un gran contexto. Y te voy a explicar esto ahora, en cuanto agarres el jugo de betabel y el resto de la hazaña que quedó del Día del Padre y empecemos nuestro segmento Señores do Mundo. Señores do Mundo. Señores, vamos a empezar con una historia real que explica perfectamente la mentalidad del Estado sobre quien intenta generar riqueza por su cuenta. Imagina el siguiente escenario. Eres un pequeño productor rural. Hace 15 años decidiste invertir tu propio dinero, tu esfuerzo y tu tiempo en la siembra de caoba africana, una madera noble de alto valor comercial. Plantada en una pequeña área de apenas 3 hectáreas en el interior de Goiás, durante una década y media, ese hombre asumió todo el riesgo. Riesgo de una plaga, riesgo de incendio y la incapacidad del dueño de proteger su propio patrimonio. Esa es la verdad. Pero aún así, ese hombre decidió arriesgarse. Él pagó los fertilizantes, puso cercas con sus propias manos, cortándose los dedos, se aseguró de que las plagas no se apoderaran, limpió la tierra y el Estado no le dio nada. No ayudó con absolutamente nada. No le ofreció nada, ni garantía ni ayuda, como de costumbre. Finalmente llega el día de cosechar el fruto de 15 años de trabajo y una apuesta arriesgada. El comprador está listo, el contrato está sobre la mesa. Y es exactamente en ese instante cuando surge la mano pesada del Estado. Al intentar vender, el agricultor descubre que necesita una licencia y una autorización especial del IBAMA. Una burocracia que, según las estimaciones del propio sector, puede tardar hasta 2 años en ser procesada. Ahora, mi querido hermano, tú que no eres un niño, tú que no eres ingenuo, tú que eres verdaderamente despierto, dime, ¿qué comprador esperaría 2 años para comprar una mercancía que necesita ahora? Es absurdo lo que el Estado está haciendo. Y si pensamos un poco más sobre este caso, es aún más absurdo. El árbol no es nativo de la bosque virgen. Fue plantado por el propio agricultor en un área privada, o sea, no existiría si ese hombre no lo hubiera hecho. Sin embargo, que se joda la lógica. El Estado se arrogó el derecho de bloquear el derecho de propiedad y la subsistencia de ese productor durante 24 meses a través de la burocracia. ¿Por qué considero este caso vital para que entendamos lo que está pasando en nuestro país? La respuesta es simple, porque demuestra el primer pilar del plan, el control absoluto. Para la máquina estatal, el ciudadano no es el dueño legítimo de sus bienes ni de su trabajo. El ciudadano es solo un concesionario temporal, sujeto al capricho de burócratas y organismos de fiscalización, punto. Y si eso ya pasa en el campo con la madera, ¿qué está preparando el gobierno ahora? Ahora va a entrar directamente en tu casa, en tu propiedad y en tu cuenta bancaria. Para aquellos que están diciendo, pero yo no trabajo con tierra, no planto árboles, eso también nos va a salpicar a ambos. Bueno, escucha, mientras el productor rural enfrenta la burocracia en el campo, en las ciudades se está montando otra trampa. Esta afecta directamente a millones de familias que invirtieron los ahorros de toda una vida en bienes raíces para asegurar un ingreso extra en la jubilación. La reforma tributaria,
vendida en la propaganda oficial como una simplificación del sistema fiscal, esconde entre líneas un cambio estructural devastador. A partir de la nueva reglamentación de la Ley Complementaria número 214, la renta de inmuebles deja de ser considerada como una simple gestión patrimonial de persona física y pasa a ser clasificada como una operación onerosa sobre bienes sujeta a los nuevos impuestos, el IBS, Impuesto sobre Bienes y Servicios, y la CBS, Contribución sobre Bienes y Servicios. ¿Qué es esto y cómo se aplica en la práctica? Bueno, de acuerdo con las reglas establecidas, los dueños de inmuebles rentados que alcanzan ciertos límites de ingresos, por ejemplo, quienes tienen más de 3 inmuebles con ingresos brutos anuales superiores a 240,000 reales o quienes reciben más de 288,000 reales en el año, independientemente del número de propiedades, será obligatorio inscribirse en el CNPJ y emitir facturas electrónicas para cada renta. Ellos dicen que no es necesario abrir una empresa formal, que es solo un registro de identificación fiscal. Mi amigo y mi amiga, no se dejen engañar por ese eufemismo. Crear la exigencia de CNPJ para personas físicas no es un simple detalle técnico. Es la creación de una estructura de rastreo y vigilancia fiscal en tiempo real. A partir del momento en que el Estado obliga al ciudadano a emitir factura electrónica por tener inmuebles alquilados, pasa a tener acceso a los cruces automáticos de datos, costos notariales suplementarios, obligaciones accesorias y, claro, la preparación del terreno para la aplicación de las nuevas tasas del IBS y de la CBS. El pequeño inversionista que compró 2 o 3 departamentos para tener seguridad en la vejez está a punto de ser tratado por el fisco como un gran empresario inmobiliario. Las consecuencias son que el margen de ganancia se reduce, el costo administrativo aumenta y la libertad de gestionar el propio patrimonio se ve sofocada. ¿Por qué no decir estrangulada? Ahora llegamos al punto central del video. Si estas medidas de ajuste fiscal sobre productores rurales, personas físicas y propietarios de inmuebles ya están diseñadas y aprobadas, ¿por qué no entran en vigor de inmediato? La respuesta se encuentra en la tercera noticia que leímos hoy. El gobierno federal pospuso formalmente la exigencia del CNPJ y de las nuevas obligaciones para el 1 de enero de 2027. La pregunta es esta: ¿qué pasa en 2026? En 2026 tendremos las elecciones presidenciales, tendremos la elección de gobernadores, senadores y diputados. Todo se vuelve cristalino cuando analizamos la estrategia política del gobierno actual. El objetivo prioritario es mantener el poder a cualquier costo en el corto plazo. Si el gobierno aplicara el aumento real de la carga tributaria, la exigencia de CNPJ, la burocracia añadida a los productores rurales y la presión sobre los propietarios de inmuebles, en 2024 o 2025, el impacto de la inflación en el costo de las rentas y en la popularidad del Ejecutivo sería inmediato y devastador. El rechazo popular haría inviable cualquier rechazo e a qualquer projeto de reeleição para 2026. ¿Cuál fue entonces la solución encontrada por los arquitectos del plan económico? Dejar la cuenta para después de las elecciones. Ellos crean la ilusión de estabilidad durante los años de mandato. Promueven un alivio temporal para el elector diciendo: aplazamos la exigencia, estamos protegiendo al productor, pero la cruda verdad es que la ley ya está aprobada, el gatillo ya está instalado y el cronómetro ya está corriendo. En 2026 ellos piden su voto, prometen continuidad, estabilidad. Y el 1 de enero de 2027, pocas semanas después del fin del proceso electoral, la bomba explota. Si el actual gobierno es reelegido, ya tendrá garantizados 4 años más de mandato y no necesitará rendir cuentas al electorado de inmediato, pudiendo recaudar vorazmente para sostener la maquinaria pública. ¿Y si la oposición gana? Recibirá un país con una trampa tributaria preprogramada, teniendo que gestionar el caos social y económico creado por reglas que entrarán en vigor el mismo día en que la nueva administración tome posesión. Es la táctica perfecta de irresponsabilidad fiscal y electoral. Se cosechan los frutos políticos en el presente y se deja la factura amarga para que el ciudadano la pague en 2027. En el mercado de alquiler, cuando el propietario de un inmueble se vea obligado a operar con CNPJ y a pagar nuevos impuestos sobre el alquiler, ¿a dónde crees, mi querido hermano, que se va a transferir ese costo? Si eres de ese tipo que pensó: yo no tengo casas en renta, yo pago renta, no me importa, pues eres tú quien va a pagar el precio más alto. El dueño del inmueble, a fin de cuentas, es el dueño, y lo que va a hacer no es tener pérdidas, sino pasar todos los gastos adicionales al propio inmueble. O sea, quien necesita el inmueble es quien va a salir perjudicado.
Entonces el alto costo que se va a generar será transferido al valor final de la renta. La persona que renta una casa para vivir o un espacio comercial para trabajar va a pagar más caro a partir de 2027. En el agronegocio y en la alimentación, al existir registros complejos y CNPJ de productores rurales, personas físicas, se crean más barreras de entrada y más costos operativos para la agricultura. Eso reduce la competitividad y encarece la comida en la mesa de todos los brasileños. En materia de seguridad jurídica, el caso del agricultor de Caoba, en Goiás, muestra que el ambiente de negocios en Brasil recompensa la pasividad y castiga la inversión a largo plazo. Quien planea desde hace 15 años se ve sorprendido por reglas burocráticas. Quien invierte en patrimonio se ve sorprendido por trampas fiscales diferidas en el tiempo. El plan del poder es claro: recaudar más, controlar más y posponer el desgaste hasta que la urna esté cerrada. Mis amigos, la moraleja de la historia es la siguiente, mis hermanos. El conocimiento es la única defensa que nos queda en un escenario como este. Cuando leemos la noticia aislada del agricultor bloqueado por el IBAMA sobre la exigencia del CNPJ para arrendadores o sobre el aplazamiento de reglas tributarias para 2027, podemos pensar que son solo temas técnicos de la economía, pero no lo son. Es la política moldeando tu futuro financiero sin pedirle permiso a nadie. La bomba para 2027 ya está preparada. Nos corresponde a nosotros, como ciudadanos y contribuyentes, exponer este mecanismo y entender la jugada de ajedrez antes del jaque mate y exigir transparencia y responsabilidad de nuestros representantes. Desafortunadamente, la población compró la narrativa de que no se debe exigir, que se debe apoyar ciegamente, y de esa manera, quienes sean elegidos harán lo que la gente necesita. Y yo, sinceramente, hermanos míos, viendo este escenario, puedo entender por qué tantas personas, incluso personas que han acumulado un gran patrimonio, se están yendo de este país. Cada vez está más claro, hermanos míos, el escenario de caos que se avecina para 2027. Lo que el PT acaba de hacer no fue simplemente tomar decisiones impopulares, sino, como quedó claro en este video, formar una verdadera bomba de tiempo. Que, aunque ellos no estuvieran en el poder, en 2027 la fecha que fue marcada, el 1 de enero para entrar en vigor, ya sería la bomba, explotando en las manos de quien asumiera, aunque no fueran ellos. Pero eso, para mí, en el fondo indica que ellos tienen la certeza de que estarán en el poder de nuevo. Y como van a tener 4 años por delante, ni les importa si la medida es impopular o no. El jaque mate en Brasil ya se dio. Es por estas y otras razones, hermanos míos, que les he dicho. Sé que muchas veces parece absurdo pensar en eso. ¿Será que todo el mundo va a dejar el país? Obviamente no. Pero si tienes la mínima oportunidad de hacerlo, hazlo, hermanos míos, porque vienen días turbulentos. Este video termina aquí. Si la información fue útil, por favor compártela y muéstrala a más personas. La cosa es más seria de lo que se imagina, hermanos míos. Y por el hecho de que estas noticias se informan pero no se comentan en los principales medios de comunicación del país, pasan desapercibidas. ¿No va a ser ahora? Entonces, ¿para qué voy a informar eso en el Jornal Nacional? La verdad es que esos medios nunca estuvieron ahí para realmente informar al pueblo y preparar al pueblo. Un medio afín debería explicar exactamente esto que yo les explico aquí, para que el pueblo se rebelara y en vez de pensar en elecciones, estuviera pensando en protestas, en parar el país, por ejemplo. Pero sabemos que eso no va a pasar. El brasileño es un ser curioso, dice que no le gustan los políticos, pero basta que lleguen las elecciones, cada quien se mete en su equipo y son capaces de pelear incluso con sus propios familiares. Con una realidad como esa, hermanos míos, y con bombas como esas preparadas, uno empieza a entender, o tal vez incluso ser de los que consideran que la solución para este país es el aeropuerto más cercano. Déjenlo en los comentarios, hermanos míos, porque este video termina aquí. Espero que les haya gustado y sobre todo que lo hayan entendido. Si eso pasó, por favor compártelo, muéstraselo a más personas. Si las cosas tienen que pasar, que no sea por nuestra omisión o por el silencio ensordecedor. Aunque no se pueda cambiar, que seamos nosotros la voz que clama en el desierto. Quédense con Dios, mis hermanos. Un abrazo y seguimos juntos, siempre enfrentando lo sobrenatural aquí en Encarando o Sobrenatural Oficial.